con Romy. A Romy, por suerte, la presenta Flores Esteves, que está ahí presente. Gran baluarte de Huerta. Esperemos que algún día vuelva. La verdad que se extraña mucho. Romy pertenece a Movistar, es gerente de marca y de comunicación de Movistar. Supongo que ella se va a presentar mejor. Pero bueno, nos va a enseñar un poquito de cómo se manejan los equipos, cómo se adaptaron a este nuevo mundo. Así que bueno, un poquito la dinámica de hoy, va a contar su experiencia, el tema. El chat obviamente va a estar abierto para que esto se convierta en algo bastante interactivo. Y bueno, cualquier pregunta que vaya surgiendo, la idea es que sea una especie de mesa redonda, ¿no? No quiero spoilear un poquito la charla, pero habla un poquito de eso. Así que bueno, Romy, cuando quieras, Arranco. presentate Dale. y adelante. Bueno, va con presenta, pero Regular. es más charlado igual. Medio segundito. Y ahí está. ¿Lo ven ok? Sí. Perfecto. Bueno, me presento y arrancamos. Soy Romina Martínez Batista, tengo 37 años, soy comunicadora. Hace más o menos 15 años que trabajo en comunicación. Básicamente pasé por varios equipos de comunicación digital, marketing, fidelización, medios y demás. Y como dijo Andy, hoy estoy a cargo del equipo de publicidad y marca, me voy yo misma, de publicidad y marca de Movistar. Somos un equipo aproximadamente de 30 personas. Ya después, si tienen ganas de contar un poco con cuántas personas ustedes laburan, de cuántos son sus equipos, en qué empresas y demás, si quieren dejar comentarios como para saber si más o menos el público, porque capaz no conozco a todos, está bueno como para ir dinamizando y previendo las preguntas que pueden llegar a surgir. Y un poco lo que les iba a contar hoy, que probablemente sea una charla súper corta y después charlaremos un poco más, es, hace un tiempo yo me puse a pensar en qué es lo que a mí me gusta de mi trabajo, y en realidad no es el qué de mi trabajo, sino el cómo, y en algún punto ese cómo lo empecé a entender como lo que hoy hizo que yo vea como que el equipo que yo manejo salió adelante de toda esta situación de virtualidad al 100% a la que no estábamos acostumbrados. Entonces, siento que pudimos sacar lo mejor dentro de este contexto, reforzando ciertas cosas que veníamos haciendo como equipo. Entonces, un poco es compartirles ese cómo, de cómo yo hago mi trabajo, básicamente. ¿Pasó? Sí, perfecto. Y les voy a arrancar una historia que yo creo que algunos capaz ya la escucharon, pero y otros la vivieron, porque Florciani la vivía en primera persona casi. Hace un par de meses, hará más o menos 3 meses, entró a trabajar al equipo un chico nuevo, Agustín, y Agustín tuvo que renunciar a la agencia donde trabajaba y entrar a Movistar en plena cuarentena. Y entonces eso me disparó un poco y lo hablábamos con Andy antes, ¿no? ¿Qué pasa cuando vos entras a un laburo y qué pasa con esos compañeros que te reciben, que la normalidad sería te sentás en el tablón, empezás a conversar, charlas con los de alrededor, que no necesariamente es tu equipo con el que laburás de manera diaria? No sé, yo lo hubiese recibido a Agustín y hubiésemos tenido una charla más de expectativas, y qué te parece, y para dónde vas, no sé, o tu carrera, o mi expectativa del equipo, y qué sé yo, y después nada, se sienta y se pone a laburar. ¿Qué pasó con Agustín? Pasó algo bastante, no sé, yo creo que fue bastante natural, pero a la vez incómodo, raro, que fue que lo llamé para darle la bienvenida, porque en algún punto yo no lo conocía, entonces hicimos videocall y lo llamé y empezamos a charlar, y después de hablar un rato de laburo, la charla se fue para el lado de, bueno, contame un poco de vos, y él me dijo, bueno, fui papá hace 2 meses, y bueno, nada, estamos criando a Sofía en la cuarentena, y estoy acá con mi mujer, y entonces Agustín llama a la mujer y le dice, vení, vení, y aparece la mujer con la beba y la pone en la pantalla, y se arma todo como... o sea, de golpe yo me sentí que estaba tomando mate con ellos un jueves a las 10 de la mañana en el living de la casa, y
lo loco es que en ese momento me pareció todo muy natural y empezamos a hablar de la familia de ella, que ella tiene familia en el interior, entonces los abuelos no conocían a Sofía y había sido como todo muy extraño. Pero bueno, qué lindo como poder igual estar en familia y todos juntos y demás. Entonces después corto con Agustín y dije, che, qué bueno, como conocí a la familia, qué loco. Y me puse a pensar que en realidad yo no conozco a la familia de todas las personas que trabajan conmigo, pero ni a palos. Conozco a lo sumo tal vez alguno que viene a algún evento, pero digo, fue muy fuerte estar sentada ahí casi que en el living de la casa de ellos, compartiendo ese momento de intimidad donde la mujer traía a la beba recién nacida para mostrarme la cámara, a la jefa de la jefa que nunca habían visto en su vida. Y lo conté en una entrevista y cuando le cuento a Agustín, che, mirá que te nombré en una entrevista que me hicieron, Agustín me dice, vos sabés que mi mujer siempre me recuerda que en mi primer día de trabajo, la jefa de mi jefa la vio en pijama. Fue como, me dice, y paso lo siguiente, ¿no? El resumen esto de tu jefa me vio en pijama. Hay un nivel de intimidad como que te metes de lleno en la vida de esa gente en el momento en el que la virtualidad pasa a ser la normalidad. Entonces, como conclusión de esta primera etapa, de esta primera parte medio introductoria, es que la, la charla de bienvenida de una persona del laburo empezó a mezclar, obviamente, lo familiar con lo laboral. Y, y después del relato supongo que les debe pasar un poco lo mismo, ¿no? Como demasiada intimidad para un primer día de trabajo. Es un montón de golpe encontrarte sentado ahí y ver a la piba, porque nada, es 10 años menos que yo de tener esa piba, la piba en pijama con la beba en brazos trayéndomela a la pantalla. Fue muy loco. Y, y lo que un poco les tiro la pregunta, que si quieren podemos ir después chequeando comentarios. Si les pasó que haya entrado alguien o cambiaron justo de laburo, como esa primera experiencia de totalmente, si ya hicieron un cambio de laburo antes, si hicieron un cambio de laburo ahora, ¿cómo es esa experiencia? ¿Cómo de golpe algo que en teoría debería ser como un toque más frío se convierte en algo mucho más cercano? Eh, Me parece como, hay un juego ahí depende de la perspectiva, ¿qué es más cálido? ¿El recibimiento en la oficina o meterte en el living de la casa y charlar con la familia? Es un poco lo que nos toca ahora, ¿viste? Pero algo que justo estabas mencionando, algo de la familia, y a mí me pasó con el equipo de trabajo que más que la familia, que capaz que, o no sé, la pareja no aparece, o no se trata, lo que siempre aparece son las mascotas. O sea, yo me conozco todos los perros de toda la gente que labura conmigo. Y Total, porque no, obviamente aparecen por ahí, o sea, está la persona y van a abrazarlo, eh, pero nada, es otra cosa que antes capaz que no tenía ni idea quién tenía mascota, ahora sé el nombre de todo. total. Y aparece, y es parte es Parte, parte del día a día, ¿no? totalmente. Eh, Estaba buscando cómo ver los comentarios, porque estoy con doble pantalla y soy bastante... Abajo te aparece el chat, parece, ¿no? No. Chat, acá está, arriba. Perfecto. Perfecto, ahí leí un par, Marta 8, Exxon 10, perfecto, una es de Canadá. Bueno, ahí ya Facundo tiene un remoto al 100%, ¿no? Sí. Martina 10, un equipo formado casi en paralelo en pandemia, sí sabía, Yo creo que excelente. obviamente es más difícil profundizar en algunos temas de forma virtual, ¿no? Total. Se hace más complejo. O las sensaciones que uno puede tener en vivo son distintas a las de la pantalla. Mm. Sí, es como el tironeo entre lo bueno y lo malo de cada mundo, es súper raro. Y quería traer también, ya como para meternos un poco más de lleno en esto de los pros de estar en casa los tenemos clarísimos, y los cons en cuanto a nosotros, creo que me voy a meter un poco con eso, que es, yo extraño la charla en la máquina de café, extraño estar en el tablón, extraño compartir eh, cosas que me pasaron. Creo que lo que se pierde mucho es la espontaneidad del día a día, las charlas espontáneas personales y laborales, ¿no? El vuelve a una reunión y poder compartir en, che, ¿qué opinás? ¿Qué te parece? Todo eso como, hay algo de lo social
y la contención en el espacio del laburo que se pierde un poco, ¿no? Y después de lo de Agustín empecé a pensar también en todas esas cosas que nos faltan, como por ejemplo la charla en la máquina de café o el encuentro en el pasillo y demás. Y me pareció muy funcional empezar a hacer reuniones uno a uno, grupales y demás, como todas las semanas, para entender cómo estaba más o menos cada uno. Y es sentarnos a conversar. Básicamente es eso, es la cocina de huerta. Claro, Paca dice la diversión, estamos tan enfocados en el laburo que no tenés esa espontaneidad que genere esos momentos más de ocio, de diversión y demás. Entonces, como líder de equipo o como líder de un proyecto, tenés que forzar esos espacios, esas charlas de máquina de café. La espontaneidad se tiene que forzar, por más de que parezca como medio opuesto, ¿no? Forzar una espontaneidad, es rarísimo, pero si no lo haces, hay algo que está faltando en esta diaria. En mi equipo hoy hacemos una reunión virtual de 30 minutos para jugar algún juego virtualmente. Está buenísimo, claro, es forzar la charla o hacer alguna dinámica lúdica. Me parece que ese tipo de cosas son las que sirven. Y cuando yo me puedo pensar en cómo son esas dinámicas de las pequeñas charlas de ver cómo estamos, esos encuentros como de espacio de contención, yo fui en algún punto desde mí salió che, bueno, ¿cómo están? Y si quieren les cuento yo primero cómo estoy. Me parece que en el momento en el que uno empieza a como líder poner la sensación o las cosas que a uno le pasan sobre la mesa, desde ese lugar es que se habilita la charla que va de ambos lados, ¿no? Uno no puede pretender que desde el otro lado alguien se abra si uno no se abre. Por ende, yo soy quien tiene que habilitar la apertura. Y bueno, Facundo decía antes que tenía varias personas, tal vez es como hacer, no sé, a mí me sirve hacer encuentros más chicos, donde tal vez esas mismas personas no se están viendo todos los días y es, no sé, la persona A hace 2 meses que no habla con la persona B y hablamos todos en la misma reunión, ¿no? Y de la mano de eso es como creo que hay un valor en mostrarse vulnerable, en contar cómo uno se siente, y eso es lo que habilita la charla de confianza. Y una vez que vos haces la pregunta, hay una contraparte de eso. Cuando haces la pregunta, te tenés que bancar la respuesta. No puedes hacer la pregunta de cómo estás y ponerte a chatear. Tiene que haber una empatía, tiene que haber una escucha activa. ¿No? Si no, no preguntes. Es medio choto, pero en algún punto es así, porque del otro lado, cuando vos abrís el juego y vos contás lo tuyo y esperás que el otro también se abra, esperás que suceda todo como en un marco más de respeto y de contención. Y voy a pasar a ver si puedo. Ahí está. Y me pareció interesante el tweet que dice, no estamos haciendo home office, estamos encerrados tratando de trabajar. Y Pau me pasó uno en inglés que también era del estilo de esto. Y esta frase me hizo acordar mucho a la historia de Agustín también. Es como home office, pero es la vida, pero es la familia metida en el home office, o es el home office metido en la familia. Como que hay todo un enrosque con eso. Entonces, esto me lleva a pensar que el espacio de contención de la oficina hoy se convierte en un lugar bastante relevante, donde hay un grupo que está ahí para ser contenido, ¿no? No es solamente laburar, es, che, capaz hay gente que no le está pasando también, y ese grupo de laburo de confianza es el espacio de contención, o como el escape de casa, ¿no? O como decía Paca recién, como bueno, sí, la diversión, por ahí es por el lado de la diversión, por ahí es por el lado de la contención, desde el lugar de, bueno, tal vez al sentirme parte de algo más grande, al sentirme parte de un equipo, que básicamente es ser un ser sociable, eso es lo que te habilita como unas ganas de empujar para el mismo lado, ¿no? Y acá es donde se empieza a mezclar un poco más lo de tener un equipo más eficiente. Todo esto, obviamente, es porque está buenísimo construir equipos, y los equipos se construyen para que todos estemos mejor, y a la vez eso termina siendo mejor para el funcionamiento del equipo. Después vamos a hablar un poco más de cuáles son los resultados de esos equipos, pero me parece que lo interesante también es entender que no es solo, bueno, seamos, no sé, hagamos un grupo de autoayuda, es como un equipo como un equipo de confianza empuja para el mismo lado. O sea, se termina armando esa tribu que
que es el lugar donde vos podés decir lo que a vos te pasa, o estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con las cosas, y desde ese lugar de confianza ser escuchado. Y de la mano de este sentido de pertenencia y de la confianza, que empiezo a pensar esto, ¿no? Como nos vamos a las reuniones de Zoom o de Teams y demás, y hay algo que pasa en las dinámicas de los equipos, que es que lo que nos está pasando a todos nosotros ahora en esta charla, ¿no? Todos tenemos los mismos centímetros cuadrados de pantalla. Entonces venimos hablando de equipos de confianza, donde vos podés, donde vos tenés un equipo de liderazgo, por ejemplo, que se abre y dice, che, las pautas son estas, contémonos las cosas, digámonos cómo estamos, contengámonos entre nosotros, y después cuando vas a la virtualidad tenés el mismo espacio para todos, refuerza el sentido como de la estructura que se achata, ¿no? Como hay algo que la virtualidad trae de equidad, de que todos tenemos el mismo espacio y todos tenemos la misma voz en ese lugar. No sé, como Facundo decía que él viene de Exxon, bueno, les aseguro, Movistar y Exxon no deben ser muy distintos, hay estructuras súper piramidales, y ahí es donde de golpe en la virtualidad ves que esto se achata, ¿no? Como hay un valor enorme en que el presidente y el analista tengan los mismos centímetros cuadrados y tengan los dos la misma oportunidad para tocar un botón y levantar la mano, y el mismo aire, ¿no? Y creo que también lo interesante de esto termina siendo que al no tener una oficina, no tenés que ir a tocar la puerta. Estamos todos ahí en Zoom, en Teams, en donde sea, estamos todos en el tablón. Es como hay una democratización del acceso a las personas espectacular. Y como nota de color que me pareció como hasta bizarro es, nosotros nos vemos a nosotros mismos en esas reuniones. Como eso antes no pasaba, vos estabas en una reunión donde capaz estabas en la esquina y tenías una perspectiva de todas las personas que están ahí alrededor, y hoy yo me estoy viendo ahí. O sea, nadie se sienta en la cabecera, tal cual, es como democráticos, estamos todos en el mismo lugar, y vos mismo te estás viendo, me parece como medio surrealista, medio de peli, vos viéndote como si fuese casi desde arriba. Y esto lo que me lleva a pensar, y con esto un poco cierro parte de los conceptos que les quería compartir para después pelotear un poco juntos. Para mí la frase, yo le robo un poco la frase Sit at the Table a Sheryl Sandberg, que es la COO de Facebook, que tiene una charla súper interesante que se llama ¿Por qué hay tan pocas mujeres en puestos de liderazgo? Que si no la vieron, está bueno que les invito a verla, porque más allá de hablar sobre las pocas mujeres que hay en puestos de liderazgo, que eso será otra charla, robo el concepto de Sit at the Table que viene de lo que decía antes de la virtualidad. Estamos todos sentados en la mesa, no hay segundas filas, no hay una reunión tan grande donde no quepamos. Entonces, la dinámica virtual trae lo que les decía antes, más de democratización. Estamos todos sentados en la mesa, en el mismo espacio, como decía Facundo, no hay nadie en la cabecera, estamos todos en el mismo lugar. Y ves al que habla, entonces le estás dando voz a todos, y hay como, para pensar un poco qué es lo que a nosotros nos llama de estar sentados a todos en la mesa, estar sentados todos en la mesa, es como, creo que hasta nos empuja a tener más voz, ¿no? Como es hasta más safe estar sentados en la mesa de la virtualidad. Ayuda incluso hasta el tímido. Digo, en el equipo yo registro que hay mucha gente súper tímida que capaz en reuniones presenciales no hablaba, y de golpe con la virtualidad se anima mucho más. Y registrar a un otro que no es extrovertido, sino que es mucho más introvertido, registrarlo y ver cómo está operando desde la virtualidad es súper interesante. La virtualidad, en serio, es mucho más safe para el que es introvertido. No sé si habrá algún introvertido acá que lo sienta. No sería tanto mi caso, pero yo lo veo en la gente que labura conmigo. Entonces, esto, vuelvo de vuelta al concepto de sit at the table. Sentarse en la mesa no es estar en segunda fila, no es estar en la cabecera, estamos todos sentados en la mesa en igualdad de condiciones y todos podemos hablar. Entonces, como resumen para mí clave de la virtualidad en los equipos, es la virtualidad o podría llegar a ser equitativa y democrática. Estamos todos ahí. Me parece como súper interesante como punto a favor. Y entendiendo que la virtualidad hoy es esto, y mañana nos lo vamos a llevar a las nuevas dinámicas que hablábamos el otro día con Pau, y ya están en Europa, como un modelo mucho más híbrido, llevemos lo positivo de la virtualidad al modelo híbrido.
Me parece súper interesante. Y para cerrar esto de un poco de los conceptos, quiero hacer un resumen de las 3 principales cosas que les dije recién, que son las cosas que me funcionan a mí, capaz que no funcionan en otros lados. Y le robo a Pau, que la vuelvo a nombrar, porque me pareció súper interesante, el concepto del liderazgo consciente. El liderazgo consciente es ese tipo de liderazgo que es el opuesto al liderazgo desde el poder, desde el miedo, como es un liderazgo mucho más empático. Y quiero llenar de contenido el liderazgo consciente trayendo las cosas que recién les decía. Primero, contexto COVID, no hay certezas, lo hablamos hace un rato con Andy, no tenemos idea, liderar desde la incertidumbre es un quilombo, es realmente súper complejo, pero nosotros tenemos la opción de decir o de pensar que tenemos todas las respuestas, o de liderar desde la vulnerabilidad, que es decir, che, yo no tengo idea de lo que va a pasar. Y con el equipo lo hemos hablado un montón de veces, ¿cuándo vamos a volver a la oficina? No lo sé. No lo sé. Y es, che, te estoy diciendo en serio, no lo sé, cuando lo sepa lo diré, pero realmente aceptar que uno no lo sabe hace que del otro lado también haya un juego de confianza, ¿no? Como reforzar la confianza desde la transparencia, desde la vulnerabilidad, desde poner las respuestas desde el corazón y no desde lo que yo debería saber como líder. Es una pavada, prefiero decir realmente no lo sé. Que creo que esa es una de las grandes diferencias con otros tipos de liderazgo, ¿no? El liderazgo consciente acepta el no saber. Y creo que cuando uno pone sobre la mesa el hecho de no saber, del otro lado también hay un otro que te puede decir, che, me equivoqué, o no sé hacer esto, o estoy tapado y necesito ayuda, o lo que sea, como desde la confianza poder plantear esas cosas que tal vez antes daban miedo de plantear. Y otro de los puntos que tiene que ver con esto, lo que mencionaba hace un ratito de Sit at the Table, creo que para mí es una de las cosas más interesantes que trajo, perdón, y voy a citar algo porque si no parece me lo robé y no, la vulnerabilidad es un concepto que plantea mucho una persona hermosa que se llama Brené Brown, que también tiene una TED Talk súper interesante, que es El poder de la vulnerabilidad, y tiene un libro y qué sé yo, y es espectacular si quieren averiguar un poco más de esto, y es ser vulnerable no es ser débil. Me parece que eso es lo grandioso, es mostrarte humano y es empatizar con el otro. Y el Sit at the Table, lo que yo pensaba también, que antes les decía sobre la democratización, ¿no? Y la equidad, es, del otro lado tenés a alguien que te puede challengear mucho más allá de contar, de decirte, che, ¿sabes qué? No sé hacer esto, tenés a alguien que te puede decir, no estoy de acuerdo con lo que vos estás planteando. Y hay un espacio dado para eso, desde la confianza y desde la virtualidad. Hay algo que se habilita mucho más en ese sentido. Y ya yendo a un poco más la experiencia desde mi equipo, en el momento en el que vos planteás equipos como de mucha confianza, los resultados son mejores. O sea, yo creo que no puedo ni dimensionar la cantidad de laburo que terminamos atajando en estos últimos 4 o 5 meses comparado con otros meses. Realmente fue como una predisposición enorme de todo el mundo que se subió al tren y dijo, listo, con esto salimos todos adelante, todos juntos, y somos una tribu trabajando para los objetivos de, bueno, en este caso de una compañía, que puede ser de un emprendimiento o propio o lo que sea, pero hay algo del sentido de pertenencia que viene a traer resultados súper buenos. Eso es un poco como los principales puntos que les quería compartir. No sé si hay alguien que quiera como compartir un poco. No, yo te iba a comentar también la idea del liderazgo consciente, también como pedir ayuda. Creo que en ese sentido uno se puede mostrar como vulnerable a sugerencias y después analizar, no es que obviamente todas las cosas que uno le diga lo tiene que tomar, sino, pero sí escuchar y tomar en cuenta lo que te dicen para ver si es algo que es mejor. Porque hoy en día la realidad Total. es que capaz que liderar un equipo y tomar todas las decisiones en estos momentos es bastante complejo y el equipo, no sé, está lleno de herramientas para que te ayuden. Pero bueno, primero, como decís vos, hay que mostrarse, hay que
hay que decir que uno no lo sabe, uno que necesita ayuda, porque si no, no te viene ayuda, es más difícil. Sí, Pero estoy de acuerdo que hay que abrirse, básicamente. sí. Sí, en el momento en el que vos empezás a operar desde la vulnerabilidad, del otro lado hay algo que se abre también. Hay como una dinámica recíproca de dar y recibir. Por eso es como la democratización va, me parece, un poco más por ahí, ¿no? En achatar las estructuras y que todos podemos hablar y que todos tenemos, nuestra opinión vale. Martínez, y tener en cuenta que en esta construcción de equipo, entre nuestros clientes, estamos todos en la misma incertidumbre y el equipo, siento que hoy incluye no solo a nuestra empresa, sino a nuestros clientes, 100%. Sí, es como un equipo ampliado. A mí Romy, me encantó el concepto de vulnerabilidad del líder, que siento que te iguala y también te quita presión, que uno a veces siente la necesidad de tener todo bajo control y no se puede siempre, menos ahora, obvio. A nosotros nos pasa con Huerta, que nada, se nos dio vuelta el día a día mal y no sé, esa necesidad estúpida que uno tiene de a veces tener el control y a veces es mucho más fácil decir, che, no sé, y no sé cuándo vamos a abrir, y no sé cómo vamos a abrir, y no sé cuánta gente va a venir, porque realmente no lo sabés. Y quizás diciendo eso, tu equipo se compromete mucho más. Total, total, Agus, lo hablábamos con Andy antes de arrancar, ¿no? Como ahí, de partir desde la incertidumbre, es real que no tenemos todas las respuestas. Y es súper súper compleja la realidad que nos toca atravesar a cada uno desde su lugar. Pero creo que la vulnerabilidad tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con aceptar que no tenemos todas las respuestas y podemos co-construir las respuestas juntos. Tal cual. Romy, y yo te pregunto, a ver, no sé, capaz que me voy de vuelta al principio, de tener capaz que un compañero nuevo o una dinámica distinta a la que veníamos llevando. Así como, no sé, Facu compartió que en su equipo hacen 30 minutos de juegos virtuales. En Movistar, ¿qué tipo de actividades no sé, implementaron o como para mantener el espíritu o el grupo? Eh, hay, a ver, hay dos cosas. Por un lado, al principio, como medio en época de emergencia, teníamos reuniones de media hora todos los días, como un check de cómo estamos, porque de golpe de vernos todos los días a no vernos nunca era, che, nos conectamos media hora, ¿cómo estamos? 10 minutos para papá y algún quilombo de laburo, no, listo, seguimos. Todo eso fue como la primera etapa. La siguiente etapa, lo que empecé a hacer es, bueno, por ahí tenemos un check los lunes a la mañana, que es como cruzarnos todos en la oficina, ver cómo estuvimos el fin de semana, qué sé yo, como un tema más social, ponernos un poco al día, y después el resto de la semana sí por ahí tener reuniones más específicas de laburo. Y eso es con mi equipo más chico, y con el equipo ampliado empecé a hacer reuniones de 5 o 6, como si fuesen desayunos virtuales, que es la dinámica que les decía antes de, che, esto es solamente para ver cómo estamos, y para que ustedes también, los que no se cruzan nunca, se crucen. Claro. Y ahí es, bueno, si quieren, arranco yo estoy así. O sea, en el medio yo tuve hasta quilombos con mi abuela y bueno, nada, hubo un equipo que se fumó que yo les cuente todos los quilombos que había tenido con mi abuela el fin de semana. Y bueno, y es parte de eso. Y del otro lado había gente que me estaba escuchando y estuvo súper bueno. Y eso habilitó a que una de las chicas pueda contar, no, bueno, con mi vieja me pasó esto, o con mi hermano empezamos a emprender porque nos mata la ansiedad de tener poco laburo. Y todas esas conversaciones que al principio parecían como medio forzadas y me decían, che, pero ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar. Vamos a hablar, a contarnos cómo estamos, a preguntarnos cómo estamos, como... Y Romy, ese equipo ampliado del cual hablas, que armaste de reuniones, ¿de cuántas personas estás hablando? Nosotros somos 30 como equipo grande. Mi equipo más chico, o sea, los que lideran directamente a todas esas personas, somos 5, 6. Entonces, de manera recurrente, yo todas las semanas obviamente hago reunión con mi equipo más chico, y a los analistas los terminé sumando estos desayunos para poder tener una diaria
o al menos una semanal para vernos las caras. Porque yo antes los cruzaba por el pasillo, tal vez no en reuniones, pero sí por el pasillo, y ahora no los cruzo por el pasillo. Sí, y justamente eso es algo que hoy en día tengo en la cabeza. En mi equipo entran 2 personas nuevas en septiembre, el 15 de septiembre, y justamente son los primeros que entran en mi equipo en época de pandemia, y primero no sabía bien cómo hacer el recibimiento, porque no es lo mismo hablar con la gente virtualmente por primera vez y hacer todo el aprendizaje virtual. Entonces es un tema que tengo en la cabeza, a ver cómo lo podemos ir solucionando. Y por otro lado, esa persona se va a quedar solo con la gente de mi equipo, y probablemente no hable con nadie más por un tiempo y no va a conocer a otra gente. Entonces, lo que estamos empezando a armar, nosotros somos como una red social interna, un Facebook interno que se llama Yammer. Tipo Workplace, nosotros hacemos Workplace, sí. Sí, y lo que queremos armar son como entrevistas cortas. Hay un formato que son como preguntas bien rápidas de sí o no, de 30 segundos, con toda la gente del piso, y lo queremos postear en esta red social, para así, por lo menos, le podemos ver la cara y saber qué intereses tiene toda esta gente que hoy en día no se está viendo, y que le debe estar pasando a todo el mundo, porque vos podés hablar hasta tu red de contactos, podés forzar una reunión de hasta 20, y ya es un montón. Pero fuera de eso, se pierde toda esa charla de los pasillos. Total. No sé si están haciendo algo al respecto en Movistar, más allá de tu grupo ampliado, o no. Mira, la realidad es que nosotros como lo que vamos teniendo son reuniones de todos los grupos, ¿no? Como reunión con el presidente todos juntos, reunión con el VP todos juntos, como estructuras, reunión de toda mi gerencia como todos juntos. Más allá de esas formalidades, no. Hoy yo siento, es mi opinión, el foco es mucho más para mí que entre en confianza con el equipo que lo rodea más que con el resto, porque ya tenés una deficiencia en el día a día de esa persona con el equipo cercano. Ese pibe no está sentado alrededor de sus compañeros. Entonces, ya desde ese lugar falta el día a día. Entonces, para mí, si yo aparte forzaba que vayan a hablar con otras áreas, también, o sea, ese pibe ni siquiera conoce los nombres de todos, o no conoce nombre y cara de todos los con los que labura, ¿entendés? Entonces, está bueno lo que vos planteás de cómo hacer para que se integre más a nivel compañía. Yo hoy, 3 meses después de que entró Agustín, sigo preocupada porque él se puede integrar en el equipo chico, que somos los 30, ¿entendés? Y ahí, en el momento en el que vos lo estás planteando, es bueno, en el momento en el que entra la persona, ¿qué hago? Yo lo que te recomiendo es, pobre Agustín, siempre lo tomo de ejemplo, ¿no? Pero meterte en la casa del pibe. La virtualidad es tipo, hola, quiero que nos conozcamos, charlemos, contame cómo estás, contame cómo sos, y después ir armando reuniones para que él pueda ir conociendo a todos, más allá de como la introducción general, donde todos se pueden presentar. Bueno, ahora de hecho la semana que viene entra otro chico y estamos haciendo lo mismo, como bueno, nada, lo llamo yo, charlo un rato, su jefa directa, su equipo directo, como vas haciendo la mamushka de las presentaciones, y después todavía es como me cuesta mucho pensar cómo hacer el immersion de esa persona a nivel compañía sin que esté deambulando por los pasillos. Así que recontra entiendo tu inquietud. Pero hasta que no se involucre tanto con el equipo directo real, yo siento que es como, bueno, un problema para un poquito más adelante también. Todavía no está tan metida en el equipo, ¿entendés? Sí, ahí en lo que contaba te conté por ahí dos problemáticas juntas. O sea, esto de las entrevistas lo estamos tratando de hacer para, no solo para los nuevos, sino para que la gente del piso siga teniendo algún tipo de interacción con la gente que ya estaba. Total. Y esto de las personas nuevas, claramente, si retomo lo que decís de empezar con el grupo inmediato y después ir armando la mamushka con el resto de la gente. Total, sí, re buen punto. Imagino que tampoco hay que volverse locos para que cuando una persona entre tenga que conocer a todos, ¿viste? Entonces, capaz que, como decías, hay que empezar por lo más cercano, que va a compartir en el día a día. Además, entendiendo que, bueno, esperemos que esto de a poquito afloje. Sí.
Sí, total. Sí, que le haga la introducción en pijama, dice Tini. Tal cual, tal cual. Bueno, eso me parece como pensar las soluciones para el problema, ¿no? El problema de entra alguien nuevo o se va alguien, o sea, hubo mucho cambio de laburo, en este último tiempo, ¿no? Qué sé yo, cada compañía debe tener un onboarding distinto, me parece que cada uno cuando recibe gente tiene que estar tranquilo de dar todo para que esa persona se sienta cómoda, más allá del onboarding de la compañía. Tal cual, tal cual. Bueno, yo voy a dejar acá en el chat un formulario, capaz que dura un minuto para responderlo. Nada, nos ayuda un poquito siempre a ir mejorando el espacio. Y aprovecho obviamente para ver si hay más alguna pregunta. La verdad que hasta ahora superó expectativa, ¿no, Romy? Con la interacción de la gente. Súper bien, gracias Facu, creo justo se estaba yendo. Bueno, les saludamos. No, y además esta charla no solo va a estar acá, nosotros después lo vamos a subir a nuestra plataforma para que los coworkers que obviamente están escuchando ahora ya sepan que lo pueden compartir. Y a la gente que se anotó también se la vamos a estar enviando la grabación, que también la pueden compartir también, así que no solo para la gente que está acá presente. Buenísimo. No sé si a alguien más le quedó alguna pregunta. ¿No? A mí me gustó la idea de los juegos, Mm. o algo que no sea quizás conversar, ¿no? Porque es como decían antes, como quizás es el cómo estás y, no sé, te dicen bien, te dicen bueno, aburrido. El juego es como que rompe eso, ¿no? Está Sí, bueno, sí, total. habría que buscar uno copado que se pueda jugar así desde... Nosotros desde Huerta, cambié un poco de tema, pero hemos tenido un evento de networking dentro de quizás una vez por mes, y siempre presencialmente terminaba con un juego, y lo llevamos también a la virtualidad, que era un quiz, que nada, más allá de lo que uno pueda charlar, a uno le divierte competir, ¿viste? Quiere ganar a lo que sea. No hay ni premio porque no se puede mandar nada, pero es ganar como sea, así que era bastante divertido. Se llamaba Quiz, se llamaba la plataforma. Bastante divertido. Y además hacían preguntas o sea, en los networking de Huerta es para conocernos todos y Claro. vienen 3 coworkers y presentan lo que ellos hacen. Y después las preguntas eran sobre lo que presentó, entonces era como, estaba bueno porque tenés que escuchar a tu compañero, hacer una escucha activa, digamos, de tus compañeros, y después jugás ese juego para ver si escucharon. Va, divertido, ¿no? Relajado, y nos reíamos. Sí. Y después el asado, Flor, qué lástima. Otra vida. Otra vida. Bueno, ya ahí vamos a ir terminando, la verdad que estuvo buenísimo. No sé si quieren prender las cámaras, que vamos a ver la foto final. A ver si Facu ya se fue o no. Laura, Marquitos. 45 arranco la otra reunión. En 2 minutos, perfecto. Justo, Facu. Bueno, ahí está Marquitos, muchas gracias. Ahí va. Bueno, acá estamos todos, ojo. Estoy posando hace un minuto. Perfecto, me tiraste el chiste justo para que la gente se ría, Facu, gracias. Andy, ¿con qué programa graban la charla? En la de Zoom te permite grabar. Voy a ver si la versión de... ¿Sabes la versión de empresas también? Y supongo que sí, ¿eh? Acá Agustín me dice que sí por la cucaracha. Bueno, la voy a probar entonces, porque esto de las entrevistas no sabía cómo grabarlo, así que vamos a probar. Ahí está, te llevaste muchas enseñanzas hoy, Facu. Totalmente, y muchas